Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Alex, quien tiene 36 años y es hombre, fue mi amor de la universidad. Tenía esos ojos soñadores, una constitución fuerte y musculosa, y solía disfrutar llevándome juguetonamente en brazos para bromear. Atamos el nudo en una encantadora ceremonia de iglesia y pasamos maravillosos 10 años juntos. Nuestra relación era el tema de conversación en la ciudad y nuestros amigos nos envidiaban. Como mujer de 36 años, apreciaba a Alex con todo mi corazón, imaginando un futuro en el que envejeciéramos juntos de la mano. Alex demostró ser un esposo excepcional, mostraba consistentemente una dedicación inquebrantable a nuestro matrimonio y familia. Su lealtad, fidelidad y confiabilidad eran inigualables, y colocaba sin esfuerzo mis necesidades y felicidad en primer plano. Me trataba con respeto, amabilidad y empatía, asegurándose de que siempre me sintiera amada y valorada. Tenía un oído agudo para mis preocupaciones y ofrecía su ayuda siempre que fuera necesario. Alex apoyaba plenamente mis metas y sueños, ofreciendo orientación y ayuda cada vez que la buscaba. Era paciente y comprensivo, haciendo un esfuerzo genuino por ver las cosas desde mi perspectiva. La honestidad era su política, y mantenía una comunicación abierta y transparente. No guardaba secretos ni me ocultaba información importante, valorando las discusiones sinceras. Me enorgullecía mi elección de esposo, apreciando su firmeza, aunque un poco más de emoción en la intimidad no habría estado mal. Un día, me crucé con un chico llamado Isen, un hombre de 22 años, en una conferencia de negocios. Nos llevamos bien de inmediato, y me encontré cautivada por el carisma y encanto de Isen. Intercambiamos números y pronto comenzamos a tener conversaciones telefónicas y mensajes regulares. Sabía que estaba mal involucrarme con otro hombre de esta manera, pero no pude resistirme. Las cosas entre Isen y yo escalonaron rápidamente, y comenzamos a reunirnos en secreto. Antes de darme cuenta, estábamos involucrados en una aventura. La culpa me consumía cada vez que veía a Isen, pero su atractivo era irresistible. Despertó en mis sentimientos de vitalidad y deseo que no experimentaba con Alex desde hacía mucho tiempo. Era plenamente consciente de la maldad, pero no podía ponerle fin. Me encontré atrapada en una red de mentiras y engaños que ocupaban cada pensamiento. Amaba profundamente a Alex, pero también tenía fuertes sentimientos por Isen. Finalmente, Alex descubrió mi aventura con Isen y lo destrozó. No podía comprender por qué haría algo así. Intenté explicar que estaba infeliz en nuestro matrimonio y que Isen me hacía sentir viva nuevamente, pero el dolor de Alex era demasiado abrumador para que me escuchara. Solo estaba al tanto del aspecto emocional de nuestra aventura. Si hubiera sabido sobre el aspecto físico, temo pensar cómo habría reaccionado. Alex me imploró que terminara la aventura y trabajara en nuestro matrimonio, pero estaba dividida entre mi amor por él y mis sentimientos por Isen. Aunque no expresé esta lucha interna, no quería causarle daño, pero me encontraba en una encrucijada. Entonces, un día, mientras paseaba, me encontré con una pareja de ancianos que se tomaban de la mano. Desprendían felicidad y contentamiento, lo que despertó envidia en mí. Me hizo darme cuenta de que lo que tenía con Alex era realmente especial, y no quería dejarlo escapar. Así que me puse en contacto con Alex y le pedí encontrarnos. Nos sentamos para una larga conversación sobre nuestro matrimonio. Reuní el valor para ser honesta con Alex sobre cómo me había sentido descuidada e infeliz, y él escuchó atentamente. Expresó su amor por mí y el deseo de trabajar en nuestra relación, pero dejó claro que debía poner fin a las cosas con Isen. Fue una elección difícil, pero supe que era la correcta. Llamé a Isen y le informé que todo había terminado entre nosotros. Isen quedó devastado, pero comprendió mi decisión. Entendí que había herido profundamente a ambos hombres, pero estaba comprometida a reparar mi matrimonio. En los meses siguientes, Alex y yo nos dedicamos a mejorar nuestra relación.
Buscamos asesoramiento para mejorar nuestras habilidades de comunicación y avivamos nuestra llama yendo a citas y redescubriendo las actividades que disfrutábamos juntos cuando nuestra relación floreció por primera vez. Me di cuenta de que había dado por sentado a Alex y que él era el hombre que realmente amaba. Con el tiempo, Alex me perdonó por mi aventura y dejamos el pasado atrás. Nos acercamos más que nunca, consolidando mi creencia de que elegir a Alex sobre Isen fue el camino correcto. Aprendí que el césped no siempre es más verde al otro lado y que a veces lo que buscamos está justo ante nuestros ojos. Alex y yo alcanzamos nuevas alturas en nuestra relación. Estaba acostumbrada a recibir hermosos ramos de rosas tanto en mi lugar de trabajo como en casa, junto con tarjetas dulcemente firmadas por él, todas mostrando su amor apasionado. Dada esta perfección, ¿por qué seguía anhelando la presencia de Isen? Pensar en él estaba prohibido, y mucho menos maquinar cómo volver a conectar con él. Mi fuerza de voluntad era fuerte, pero mis deseos físicos eran frágiles. Contra mi buen juicio, me puse en contacto con Isen, confesándole mi amor y sugiriendo una reavivación arriesgada de nuestra aventura secreta. Él admitió que también me extrañaba, y nuestra aventura volvió a encenderse con una pasión sin precedentes. Alex seguía ajeno a todo. Me aseguré de cubrir mis huellas tanto en el mundo real como en línea. Se acercaba su viaje de una semana a otro estado, y compartí la noticia con entusiasmo con Isen, anticipando tiempo ilimitado juntos en mi casa. Llegó el día, y un Alex con lágrimas expresó cuánto me extrañaría. Derramé algunas lágrimas también, pero en lo más profundo, sentí una sensación de libertad al estar sola. Menos de media hora después de su partida, Isen llegó a nuestra casa, con el rostro iluminado de anticipación. Sin intercambiar saludos, me recogió y comenzó a buscar el dormitorio. Mientras tanto, escuché ruido abajo, pero no le presté atención, totalmente absorta en mi encuentro intenso con Isen. Sin embargo, ni siquiera 2 minutos después, Alex estaba parado en la puerta de nuestro dormitorio, completamente impactado al encontrarme en nuestra cama matrimonial con otro hombre. Pronunció: ¿cómo pudiste? Confié en ti, te perdoné y te di todo, absolutamente todo. Eso fue lo que gritó Alex mientras bajaba las escaleras. Me quedé sin palabras, envolviéndome rápidamente en una sábana mientras bajaba corriendo para explicar que las cosas no eran lo que parecían, pero no pude alcanzarlo. 1 hora después, me envió un mensaje de texto instruyéndome que abandonara su casa. Inmediatamente acompañé a Isen fuera e empecé a empacar mis pertenencias mientras intentaba averiguar a dónde ir. En última instancia, elegí regresar a la casa de mi madre. Intenté comunicarme con Alex a través de innumerables mensajes y llamadas, pero él permaneció sin responder. Una semana después, llegaron los papeles de divorcio a la dirección de mi madre. No participó en conversaciones, no ofreció terapia ni intentó resolver nuestros problemas. En cambio, buscó rápidamente el divorcio, dejándome cuestionando cuánto realmente importaba para él. Para complicar la situación, mi madre había insistido en un acuerdo prenupcial, por lo que los activos e ingresos adquiridos durante nuestro matrimonio estaban registrados a nombre de cada uno. Esto significaba que Alex recibió el 80% de nuestras propiedades, dada su significativamente mayor ingreso. Me quedé con casi nada a mi nombre y sin un lugar al que llamar hogar. Ni siquiera podía reclamar la pensión alimenticia porque, a pesar de nuestros numerosos esfuerzos, no habíamos podido concebir. Sobrevivir en estas circunstancias parecía desafiante, y la vida se sentía increíblemente injusta. Historia 2. Mi esposa tiene 45 años y yo tengo 51. Estamos casados desde hace un cuarto de siglo, viviendo en el Medio Oeste y ganándonos la vida como granjeros. Nuestra familia está compuesta por 2 hijos, una hija de 18 años que recientemente comenzó la universidad y un hijo que lamentablemente falleció hace 5 años. Habría cumplido 20 años si todavía estuviera con nosotros. Mi camino con mi esposa comenzó cuando empecé a trabajar para sus abuelos,
colegas agricultores que se centraban principalmente en la cría de ganado y en cultivar cultivos como maíz y trigo. Dada la separación de sus padres, ella encontró más felicidad viviendo con sus abuelos que con sus padres. Cuando cumplió 18 años, tomó la decisión de mudarse con sus abuelos y contribuir a su granja. Lo que distingue a mi esposa es que no es una mujer típica, y eso es lo que la hace extraordinaria. Posee belleza con su larga melena rubia y se mantiene en excelente forma. No tiene miedo de ensuciarse las manos durante el trabajo, y cuida excelente de nuestros animales. Su conocimiento de herramientas y máquinas agrícolas es extenso. Cuando la conocí hace 3 décadas, quedé cautivado por ella, tanto por su apariencia como por sus habilidades. Encontrar a una chica de pueblo que fuera a la vez fuerte y atractiva fue una experiencia única para mí. A ella le gustaba divertirse con los chicos que trabajaban para sus abuelos en la granja, y a todos les caía muy bien. Yo era solo un chico del campo que creció alrededor de granjas y no conocía mucho más. Mis padres también eran agricultores, pero no tuvieron tanto éxito como los abuelos de mi esposa, que estaban en un nivel completamente diferente. Cuando mi esposa cumplió 19 años, empezamos a salir. Teníamos una excelente relación de trabajo y parecía que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Las cosas iban bien, especialmente porque nuestro hijo tenía un talento natural para la agricultura, al igual que mi esposa y yo. Mostraba muchas promesas y a menudo tomaba la iniciativa para manejar tareas en la granja sin necesitar orientación. Luego, un día ocurrió un trágico incidente. Mientras conducía su camioneta en enero de 1994, un gran camión de 18 ruedas perdió el control y chocó contra su camioneta. No sobrevivió al accidente y falleció instantáneamente. La pérdida que experimentamos fue increíblemente desgarradora, y mi esposa, en particular, luchó profundamente con el dolor de la ausencia de nuestro hijo. Después del funeral de nuestro hijo, ocurrió un cambio significativo en ella. Fue como si hubiera experimentado una transformación completa, volviéndose casi irreconocible. Este cambio tuvo un impacto profundo en varios aspectos de su vida. Su actividad e implicación en la granja disminuyeron significativamente y en su lugar pasaba días enteros en la cama. Comenzó a lidiar con un trastorno de ansiedad, lo que la hizo volverse excesivamente unida tanto física como emocionalmente. Su nivel de apego creció a un grado intenso, superando lo que solía ser. Me encontré haciendo un esfuerzo solo para salir al trabajo por las mañanas o atender a nuestra hija. Su actitud adquirió un tono abrumadoramente negativo, lo que fue un cambio drástico en comparación con su yo anterior. Por las noches, encontrar espacio personal en la cama se volvió bastante desafiante. Tenía un fuerte deseo de abrazar durante toda la noche, pero su agarre era tan apretado que dificultaba la respiración. Se sentía como estar en un fuerte abrazo similar al que experimentarías con un luchador de Muay Thai. Incluso cuando pensaba que estaba dormida, continuaba aferrándose fuertemente. Parecía necesitar besos cada hora o dos, un comportamiento completamente diferente al que tenía antes del accidente de nuestro hijo. Nuestra vida íntima también experimentó cambios significativos. Antes, éramos moderadamente activos, siendo íntimos alrededor de 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, después de la muerte de nuestro hijo, esa frecuencia aumentó drásticamente a casi 2 o más veces todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Esto sucedió mientras aún estábamos de luto por la pérdida de nuestro hijo. Lo que llegué a comprender fue que esta intensa necesidad de cercanía era su manera de lamentar, un nivel de dependencia que nunca había visto en ella antes. Hay momentos en los que realmente no tengo ganas de participar en esa actividad, y expreso mi duda al principio. Sin embargo, parece que ella no presta atención a mis protestas. Parece que lo desea tanto que no quiero decepcionarla negándome en esos momentos. Es como si solo hiciéramos cosas que le interesan a ella, y no tengo la oportunidad de expresar mis preferencias o deseos. Es como si el enfoque estuviera únicamente en lo que la complace a ella.
Está empezando a sentirse como si nuestros momentos íntimos se estuvieran convirtiendo más en satisfacer sus necesidades y deseos. Comencé a preguntarme si este acto se está convirtiendo en algo que necesito hacer para que ella encuentre la felicidad, como una forma de que ella lo sobrelleve en lugar de una actividad que realizamos juntos por amor mutuo. Suele molestarse por las cosas más pequeñas, haciendo que casi todo se convierta en una discusión. De vez en cuando sale de su estado de ánimo bajo, se vuelve vocal sobre el estado de la granja y a veces dirige su frustración hacia nuestros trabajadores. Durante ese periodo, había un chico de 14 años que solía venir a la granja para ayudarnos. Sus padres tenían problemas con el mal uso de sustancias y medicamentos. Dado que estaba frecuentemente cerca, propuse la idea de adoptarlo con mi esposa, considerando su difícil situación con padres negligentes. Sin embargo, ella se opuso firmemente a la idea. El joven continuó viniendo a la granja para ayudarnos, y sorprendentemente, mi esposa comenzó a encariñarse con él. Mencionó que le recordaba a nuestro hijo, lo cual inicialmente me preocupó, aunque no profundicé demasiado en eso. Aproximadamente un año después, la condición de mi esposa mejoró, y una parte significativa de ese cambio se debió al chico, ahora de 15 años. Él y mi esposa desarrollaron un vínculo cercano, pero no me preocupaba porque sabía que era un joven bueno y responsable. Mi esposa tomó la iniciativa de proponer que adoptáramos oficialmente al chico para que pasara más tiempo con nosotros. Aunque ya estaba bastante a menudo, esta adopción pretendía formalizar las cosas. Una vez completado el proceso de adopción, hubo un cambio positivo notable en el ambiente en casa. El estado de ánimo de mi esposa mejoró significativamente. Comencé a observar que mi esposa y nuestro hijo adoptivo se estaban volviendo extremadamente cercanos. Tenían conversaciones nocturnas después de que yo me iba a la cama. Ella a menudo se quedaba despierta mucho más tarde de su hora de acostarse habitual, mientras que yo solía acostarme temprano porque mis días comenzaban antes del amanecer. Mis mañanas comenzaban con una visita al establo para atender al ganado. Esto implicaba asegurarse de que tuvieran suficiente comida y agua fresca, ya que su salud era una prioridad principal. También los examinaba cuidadosamente en busca de signos de enfermedad o lesiones y administraba cualquier medicamento necesario. Una vez que terminaba de cuidar del ganado, pasaba a los campos donde cultivábamos maíz. Durante la temporada de siembra, podía estar bastante ocupado preparando el suelo y sembrando semillas de maíz, a menudo con la ayuda de mi hijo adoptivo. Cuando era la temporada para que creciera el maíz, mi responsabilidad era supervisar el progreso de las plantas de maíz, asegurándome de que recibieran la cantidad adecuada de agua y nutrientes. A veces tenía que usar irrigación para proporcionar una hidratación adecuada y aplicar fertilizantes para su alimentación. También estaba atento a cualquier plaga o enfermedad que pudiera dañar la cosecha de maíz. Dependiendo de la época del año, podía tener diversas tareas que atender. Por ejemplo, durante la temporada de cosecha, mi hijo adoptivo y yo, junto con algunos trabajadores contratados que generalmente eran amigos cercanos míos, debíamos supervisar el proceso de recolección del maíz utilizando maquinaria especializada como cosechadoras combinadas para recoger eficientemente el maíz maduro. Después de recolectar el maíz, mi responsabilidad se extendía a asegurarme de que se almacenara adecuadamente y se transportara a varios destinos según fuera necesario, como para alimento animal o venta. Inicialmente, no me preocupaba por la estrecha relación entre mi esposa e hijo adoptivo, especialmente porque mi hija también pasaba tiempo con ellos. 2 años después de la trágica pérdida de nuestro hijo, la vida parecía estar volviendo lentamente a la normalidad. A pesar de la pérdida, el recuerdo de nuestro hijo permanecía vivo en mi corazón, siendo una presencia constante en mi vida diaria. Extrañamente, mi esposa parecía haber enfrentado la situación de una manera peculiar al desarrollar un vínculo inusualmente fuerte con nuestro hijo adoptivo. A menudo compartían abrazos y miraban la televisión juntos bajo una manta. Con el tiempo, esto se convirtió en una escena común que no me parecía inusual. Nuestra vida íntima experimentó cambios significativos, disminuyendo aproximadamente una vez cada 2 semanas. No me preocupaba demasiado,
ya que sentía que estaba envejeciendo para actividades frecuentes en la habitación. Después de un largo día de trabajo, a menudo me faltaba la energía para ello. Tanto mi hijo adoptivo como yo dedicábamos una parte sustancial de nuestros días al cuidado del ganado y la gestión de los campos de maíz. Sin embargo, también había tareas administrativas manejadas por mi esposa y mi hija, como llevar un registro de los gastos, mantener registros tanto para el ganado como para el maíz, y gestionar la documentación relacionada con regulaciones o ventas. Hubo un día en particular que despertó mis sospechas sobre las interacciones de mi esposa con nuestro hijo adoptivo. Sucedió cuando no podía localizar a mi hijo adoptivo, y comencé a buscarlo. Teníamos un área de granero separada que albergaba nuestra oficina, donde mi esposa pasaba la mayor parte de su tiempo. Me dirigí hacia la puerta de la oficina, ya que tenía la corazonada de que mi hijo adoptivo podría estar dentro. Justo fuera de la puerta, noté sus zapatos sucios, indicando que probablemente estaba adentro. La puerta de la oficina tenía un mecanismo de bloqueo defectuoso que evitaba que se cerrara desde el interior. Al abrir la puerta de la oficina, parecía que había entrado inesperadamente en algo que involucraba a mi esposa y nuestro hijo adoptivo. Hubo un momento fugaz en el que sus expresiones indicaban que los había tomado por sorpresa. Sin embargo, en ese momento, no consideré la posibilidad de lo que creía haber vislumbrado. Avancemos 3 años, y nuestra hija cumplió 18 años, yendo a la universidad. Esto significaba que en casa, éramos principalmente mi esposa, nuestro hijo adoptivo y yo. Durante la temporada de cosecha, teníamos manos adicionales que ayudaban en la granja. Después de un largo día de trabajo, era costumbre para nosotros visitar un bar para tomar algo. Sin embargo, dado que mi hijo adoptivo aún no tenía 19 años y estaba por debajo de la edad legal para beber, generalmente se dirigía a casa temprano a medida que el día llegaba a su fin. Instruí a los otros trabajadores que continuaran sin mí, explicando que necesitaba completar algunas tareas restantes. Deseaba hacer una última revisión al ganado para asegurarme de que estuvieran bien para la noche. Después de completar esta tarea, me tomé el tiempo necesario para asegurarme de que todo nuestro equipo estuviera almacenado correctamente para la noche. Extrañamente, sentí la necesidad de ir a la oficina e informarle a mi esposa que me estaba preparando para irme. Esto era bastante atípico para mí, dado que se había establecido nuestra rutina de salir después de un agitado día de cosecha. Mientras giraba el pomo de la puerta y la abría, ya podía sentir un sentido de malestar instalándose en mi estómago. Experimenté una sensación extraña como si algo estuviera fuera de lugar cuando la puerta se abrió. Me abrumó una súbita y poderosa oleada de emociones. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, dándome la oportunidad de observar cada aspecto de la escena que se desarrollaba frente a mí. Allí, en medio de todo, estaba mi mujer, la persona en la que yo siempre había depositado mi mayor confianza, de rodillas haciendo la befa a nuestro hijo adoptivo. Mi corazón latía fuertemente dentro de mi pecho mientras la conmoción y la incredulidad me envolvían como una ola inesperada. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba presenciando, y de repente me abrumaron una mezcla de enojo, dolor y un profundo sentido de traición. Estas emociones se mezclaron, dejándome sintiéndome casi insensible. No podía controlarme, mis manos se cerraron en puños y tomé respiraciones profundas y pesadas. Era como si una oleada de energía recorriera mi cuerpo, haciéndome sentir algo mareado. Por un momento, parecía que estaba suspendido en el tiempo, desconectado de mi entorno. La habitación parecía borrosa en los bordes, y mi enfoque se estrechó en la escena angustiosa ante mí. Tuve un impulso inicial de gritar, de exigir una explicación y de liberar el tumulto dentro de mí. Sin embargo, había otra parte de mí que quería apartar la mirada, negar lo que mis ojos estaban presenciando y aferrarme a la esperanza de que no era real. A medida que pasaban los segundos, quedó claro que no podía evitar enfrentar la situación que se desarrollaba. La comprensión me golpeó con fuerza, sacándome de mi estado inicial de shock y impulsándome hacia un estado de ánimo más decidido.
Las lágrimas brotaron en mis ojos, una mezcla de tristeza y frustración lista para derramarse. Mi voz temblaba mientras reunía el valor para formular mi pregunta, llevando consigo una sensación de apertura y vulnerabilidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Mi hijo adoptivo no pudo sostener mi mirada directamente, la culpa y la sorpresa jugando en su rostro. Mi esposa desvió su atención hacia mí, sus ojos revelando vergüenza, arrepentimiento y un inusual destello de desafío. Un pesado silencio colgaba en el aire, roto solo por el ritmo irregular de mis propias respiraciones. En ese momento, me golpeó como un tonel de ladrillos, todo había cambiado. La sólida base de confianza en la que descansaba nuestra relación se había derrumbado, y no había manera de deshacerlo. La traición parecía emanar tanto de mi esposa como de mi hijo adoptivo. La ira me inundó mientras lo agarraba por el cuello y lo sacaba a la fuerza de la habitación, los gritos de mi esposa resonando en mis oídos mientras intentaba intervenir. Mi rabia era tan intensa que sentí un fuerte impulso de hacerle daño, pero logré contenerme. Le advertí severamente que si volvía a poner un pie en nuestra casa, habría consecuencias. Dicho esto, me di la vuelta y dejé atrás un torbellino de dolor intenso y confusión. En medio de esta abrumadora agitación emocional, me dirigí al bar para estar con mis amigos, con la esperanza de olvidar temporalmente la escena impactante que acababa de presenciar. En ese momento, no tenía deseos de estar solo, aunque era difícil no reflexionar sobre lo que había sucedido. El peso de la situación se sentía abrumador, y la intensidad de mis emociones era casi demasiado para soportar. En el bar, intenté ahogar mis pensamientos, pero resultó difícil escapar por completo. La magnitud de todo era simplemente demasiado inmensa. La pregunta recurrente que resonaba en mi mente era cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Lo habíamos adoptado a los 14 años, y tenía casi 19 cuando descubrí la verdad, pero era imposible determinar la duración exacta. Finalmente, el ruido en mi cabeza se volvió abrumadoramente fuerte, lo que me llevó a decidir regresar a casa temprano. La necesidad de enfrentar a mi esposa y encontrarme cara a cara con la dura realidad de la situación se volvió demasiado insistente para ignorarla. Al llegar a casa, mi esposa no estaba en ninguna parte, y estaba claro que mi hijo adoptivo también había empacado sus pertenencias y se había ido. Fue en este momento cuando el peso completo de la situación me golpeó, y ya no pude contener las lágrimas. La enormidad de la traición de mi hijo y cómo mi esposa se había sumido en un camino destructivo, llevando finalmente a la caída de nuestra familia, se hizo dolorosamente evidente. Llamé a mi hija y le describí la escena problemática que había presenciado con su madre. Sorprendentemente, no se sorprendió por la noticia. Compartió que ya sospechaba que algo inusual estaba sucediendo entre ellos, aunque no lo había presenciado realmente. A diferencia de mi hija, que estaba lista para enfrentar la situación, mi esposa mostró cobardía. Se negó a regresar a casa durante varios meses e ignoró todos los intentos de comunicación. Cuando mi hija se acercó a ella, la reacción inicial de mi esposa fue afirmar que fue un error. Sin embargo, más tarde admitió que sus sentimientos se habían profundizado y que había desarrollado afecto romántico por nuestro hijo adoptivo. Expresó su temor sobre cómo reaccionaría yo ante esta revelación. Mi hija me informó que tanto mi esposa como nuestro hijo adoptivo se hospedaban en un hotel no revelado, aumentando mi sensación de confusión y desorientación. A pesar de dedicar mi vida a administrar y operar la granja que legalmente poseía, nada importaba porque mi esposa la había heredado de sus abuelos. La sensación de traición era abrumadora, perdido e incierto. Examiné nuestras cuentas comerciales y descubrí que se había retirado recientemente una cantidad significativa de dinero. En respuesta, retiré los fondos restantes y abrí una nueva cuenta comercial para evitar que ella tuviera acceso. El peso de la situación me dejó profundamente en conflicto. Siempre había imaginado retirarme en la granja, pero ahora me enfrentaba a un dilema. Si solicitaba el divorcio, entendía que podría perder todo en lo que había invertido.
A pesar de tener suficiente dinero ahorrado para mantenerme hasta los 80 años, mi pasión por mi trabajo seguía siendo fuerte. Tomé la decisión de consultar a un abogado de divorcios para buscar asesoramiento sobre cómo proceder con el matrimonio. El consejo del abogado fue permanecer casado debido a las posibles pérdidas financieras que podría sufrir si elegía irme. Dudaba en hacer pública nuestra situación, considerando nuestras conexiones familiares limitadas y el impacto que podría tener en nuestra pequeña comunidad. A lo largo de este calvario, mi hija estuvo a mi lado, brindando un apoyo inquebrantable que significaba el mundo para mí. Su presencia fue reconfortante. Luego, de repente, mi esposa me llamó después de aproximadamente 2 meses. Durante la llamada, expresó su deseo de regresar a casa y ofreció una disculpa por su traición. También mencionó someterse a terapia con la intención de reparar nuestro matrimonio. Para ser honesto, tenía pensamientos inquietantes. El impulso de divorciarme de inmediato era fuerte, pero las posibles pérdidas me frenaban. En el momento en que la vi en esa situación, todo el amor y respeto que tenía por ella desapareció. Mi corazón parecía oscurecerse e incluso entretenía pensamientos perturbadores, pensamientos de hacerle daño para obtener el control de todo. La idea de tenerla de vuelta era casi insoportable, pero por la memoria y el bienestar de mi difunto hijo, conscientemente aparté esos oscuros pensamientos. En la actualidad, mi plan es permitir que mi esposa regrese, pero las cosas han cambiado significativamente desde que la descubrí. He ideado un plan para adquirir mi propia parcela de tierra y establecer mi propio rebaño de ganado. Desde la muerte de mi hijo, su atención se ha alejado del negocio y he asumido el papel de dirigir sus operaciones. Soy quien comprende la logística intrincada, mantiene las relaciones con los clientes y gestiona la cadena de suministro, mientras que ella ha desempeñado un papel. Básicamente, he estado acumulando riqueza para ella. Ahora mi enfoque se está volcando hacia mi propio bienestar. Estoy trabajando activamente en lanzar mis emprendimientos independientes. En los próximos años, mi objetivo es crear algo libre de su influencia. En última instancia, me estoy preparando para la posibilidad de un divorcio. Para ese momento, si ella todavía está viva, esta decisión gira en torno a mi propio futuro y encontrar una manera de avanzar de manera independiente. Entonces, amigos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que este caballero debería comprometer su dignidad para retener su granja, o debería contemplar el divorcio, arriesgándose a perderlo todo? Historia 3. Hola, mi vida está completamente desorganizada y no tengo a quien recurrir para pedir ayuda excepto a ustedes, compañeros usuarios de Internet. Permítanme proporcionarles un contexto. Hace poco más de un mes, mi esposo Troy, 31 años, decidió organizar un evento de vinos y cenas con nuestro círculo de amigos para celebrar nuestro 3er aniversario. No estaba del todo convencida de que fuera una buena idea, pero él estaba decidido a organizar una fiesta para celebrarnos. Puede sonar peculiar, pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era si su mejor amigo asistiría. Durante una noche anterior en la que estábamos todos juntos, él me lanzaba miradas insinuantes mientras bailábamos en el club. Incluso me hizo señas para que me uniera a él en la pista de baile mientras Troy estaba en el baño lidiando con un malestar estomacal. Decliné su invitación a bailar, pero todos habíamos consumido un poco de alcohol y él lucía bastante atractivo con la camisa completamente desabotonada. En ese instante, sentí un cambio en nuestra relación. No estaba segura de cómo me sentiría cuando lo viera en la fiesta. No lo había encontrado desde esa noche y habían pasado algunas semanas. Quería abordar los momentos que habían pasado entre nosotros y superarlos. Supongo que un poco de contexto: el mejor amigo de Troy, Mitch, 34 años, ha sido amigo suyo durante 20 años, y conozco a Mitch tanto tiempo como conozco a Troy. Sin embargo, durante los 2 primeros años de mi relación con mi esposo, Mitch y yo éramos simplemente amigos platónicos. Pero después de casarnos, parecía que Mitch tenía miedo de perder a su mejor amigo por el matrimonio.
Empezó a acompañarnos en casi todos nuestros viajes y frecuentemente traía a varias mujeres, ya que no quería comprometerse con una. Mis sentimientos por él seguían siendo estrictamente de amistad, pero todo cambió después de esa noche en el club. En esa noche en particular, Troy hizo un brindis sincero expresando su amor por mí y su emoción por tener hijos juntos. Me sentí abrumada por la vergüenza y me excusé para componerme en el baño de invitados. Mientras estaba a punto de salir del baño, Mitch me siguió, y lo que sucedió después no era algo que había planeado. El placer fue tan intenso que no pude controlarme. La emoción de saber que todos los demás estaban afuera mientras estábamos comprometidos en un encuentro íntimo adentro, tratando de ser discretos, era extrañamente emocionante. Continuó durante otros 15 minutos hasta que escuché un golpe en la puerta, seguido por Troy llamando mi nombre. Instantáneamente, la culpa me invadió. Aparté a Mitch y pretendí que arreglaba mi apariencia. Un par de minutos después, salí del baño, con él siguiéndome. Unos 30 minutos después, nos aseguramos de que Troy no sospechara nada. El aspecto más preocupante de toda esta situación es que no fue un evento único. Hace 2 días, una semana después de la fiesta, Mitch vino mientras Troy estaba en el gimnasio hasta tarde. Nos entregamos a un encuentro íntimo, y fue en medio de eso que escuché a Troy entrar a la habitación y sorprendernos en el acto. Mi esposo tuvo un colapso completo justo frente a nosotros mientras estábamos acostados en nuestra cama desnudos, tratando desesperadamente de cubrirnos. Fue una visión aterradora, sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y se puso muy enojado. Troy enfrentó físicamente a Mitch y lo expulsó a la fuerza de la casa a la 1 a.m., completamente desnudo, en el gélido clima de -5 grados centígrados. Luego se volvió hacia mí e informó que pasaría la noche en el sofá. Recogió mis pertenencias en el acto y las lanzó al salón. No tenía muchas opciones y pasé 2 días inquietos en el sofá, solo para recibir un mensaje de texto de él 48 horas después con un enlace que contenía un PDF de un boleto de avión y una carta. Abrí el boleto de avión, y tenía mis detalles, mostrando un vuelo de Nueva York a Orlando dentro de una semana. No podía creer que hubiera puesto en peligro una relación que construí durante más de 5 años, con 3 de esos años siendo casados, por una mera indiscreción de 5 minutos. ¿Qué debo hacer? Todavía tengo una semana para intentar arreglar las cosas, ya que no puedo regresar a vivir con mis abuelos. No puedo confiar en nadie acerca de esto, por eso estoy buscando su consejo. Por favor, ayúdenme. He intentado comunicarme con él, pero se está aislando en la habitación. No va a trabajar, no sale a comer. Han pasado 36 horas desde que recibí el boleto de avión, y durante este tiempo, no he comido ni dormido. Ni siquiera he cambiado de ropa porque no quiero crear un desorden en la sala de estar. Me siento impotente. Golpeé su puerta durante toda la noche, pero no respondió. Todo lo que pude escuchar fue el sonido del televisor reproduciéndose adentro. Finalmente, salió y se paró en la entrada de la sala de estar. Le pregunté si había comido algo, y mencioné que le había preparado 2 sándwiches para que comiera. Los consideró como si fueran repulsivos y luego regresó a su habitación sin decir una palabra. Desperté, dándome cuenta de que era el día antes de mi vuelo programado. En la mesa de café, noté bolsas llenas de ropa nueva y un sobre. La curiosidad me llevó a abrir una de las bolsas y dentro encontré el resto de mis pertenencias, incluso mi colección de miniaturas. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando la realidad de la situación me golpeó. No me ha dicho una palabra y ha estado regresando a casa tarde. He estado cocinando para ambos, pero termino comiendo solo. A menudo me despierto al sonido de él llegando a casa, solo para verlo dirigirse directamente a su habitación. No hemos tenido ninguna conversación en absoluto. Es asombroso cómo todo se está desenredando tan abruptamente. Solo desearía poder comprender qué está pasando en su mente. ¿Está contemplando el divorcio? Ruego que no sea el caso porque sería un golpe devastador del cual temo que nunca podría recuperarme.
Ha pasado un mes desde que tuve que abandonar nuestra casa compartida y mudarme con mis abuelos. Todavía no ha tenido comunicación conmigo. Le he enviado más de 500 mensajes de texto, pero estoy profundamente preocupada por su bienestar. Me ha bloqueado en todas las plataformas. Sin embargo, un amigo al que aún sigue en Instagram mencionó que publica historias de sí mismo haciendo senderismo con sus amigos del trabajo. Esto alivia mis preocupaciones sobre su seguridad. Hoy recibí un sobre grande, y al abrirlo, descubrí los papeles de divorcio que temía, junto con una carta. Aún no he leído la carta, ni he firmado los papeles de divorcio. Leí la carta, fue desgarradora. No pude continuar leyendo más allá de la primera página. En ella, expresó sus sentimientos sobre toda la situación, expresando su profundo amor por mí y nuestra vida juntos. La carta abarcaba 3 páginas, pero no pude soportar ir más allá de la primera página. Terminé de leer la carta. En ella, mencionaba que se tomaría un tiempo libre del trabajo para priorizar su bienestar y que tiene la intención de bloquearme en todas las plataformas. También mencionó que debería firmar los papeles de divorcio y enviarlos de vuelta a nuestra dirección. Sin embargo, no quiero hacer eso, solo quiero que él regrese. Me siento terrible por estar con alguien más que no sea mi esposo, no se suponía que sucediera. Me culpo a mí misma por esta situación, y sinceramente no puedo imaginar mi vida sin él. Han pasado 4 días desde que recibí los papeles de divorcio, y los he firmado.